Finalmente estamos de vuelta, vamos a seguir la estrategia de estudio que usamos para SD-WAN hace unos años, pero ahora para SD Access con Catalyst Center. Este primer video va a explicar básicamente cuál fue el servidor que usamos, como lo pueden ver en el slide, un Cisco UCS 220M4, cómo lo crecimos y cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos para poder soportar esta solución, que es bastante robusta, bastante más de lo que vimos en SD-WAN. En algún momento de esta travesía yo me preguntaba si era posible levantar Catalyst Center y SDI en la PC que actualmente uso para SD-WAN. La respuesta concreta es no. Catalyst Center no es un programa, es un clúster masivo de Kubernetes corriendo cientos de contenedores y bases de datos al mismo tiempo. Si no le damos los recursos que exige la instalación, simplemente va a fallar y se va a corromper. Por eso tuvimos que escalar a un hardware de este tipo, Enterprise, el Cisco UCS 220M4. Vámonos con las especificaciones de hardware para este servidor. 88 hilos de procesamiento gracias a dos procesadores Xeon, medio terabyte de memoria RAM para no sufrir cuellos de botella y casi 3 terabytes de almacenamiento en estado sólido. Esto es muy importante, incluso viene mencionado en la guía oficial de Cisco para la implementación del Catalyst Center. Con este hardware no solo correremos el Catalyst Center en una VM, sino también el emulador para la fábrica de SDI que va a ser EVNG. Y también, ¿por qué no?, pensar en el ICE, que es una parte fundamental de la fábrica de SDI. Y un detalle no menor, esos 512 GB de memoria ECC en un entorno donde correremos bases de datos críticas para el Catalyst Center, la corrección de errores en memoria nos garantiza que el laboratorio no va a sufrir de los famosos kernel panics ni de corrupción de datos si lo dejamos encendido 24/7. Estas fueron las decisiones de diseño que se tomaron para darle al Catalyst Center la velocidad que exige. Se configuró la controladora de Cisco en RAID 0. Imaginen que tienen una autopista de un solo carril, es decir, un solo disco. Al hacer RAID 0 abrimos un segundo carril, ahora los datos viajan por ambos discos simultáneamente. ¿Cuál es el resultado? Sumamos el 100% de la capacidad de ambos discos, casi 3 terabytes, y lo más importante, duplicamos la velocidad teórica de lectura y escritura. Ahora, ¿cuál es el sacrificio del RAID 0 que tenemos? Es que no contamos con tolerancia a fallos, es decir, si uno de los dos discos de estado sólido muere mañana, se pierde todo el laboratorio. Obviamente esto no lo haría para producción, para un cliente, jamás. Finalmente aquí les dejo el secreto para que sus laboratorios virtualizados no tengan problemas de performance, la política de caché en write back. En lugar de que el gestor de VMs y el Catalyst Center esperen a que el disco de estado sólido termine de escribir cada bloque de datos, la controladora de Cisco recibe la información en su propia memoria RAM y le da el OK de inmediato al sistema operativo. Esto reduce la latencia de escritura casi a cero. Es casi como tener un asistente que te recibe los papeles al instante para que tú sigas trabajando y él ya se encargue de archivarlos en el cajón después. Vamos a entrar al CMC para revisar cuál es el estado actual del servidor y lo que está configurado. Cabe señalar que yo, para poder acceder a esta interfaz gráfica de usuario del CMC, tuve que llevar esta conexión de management a mi concentrador, que es un switch 2960 donde tengo todas las conexiones de mi laboratorio. En un segmento 10.00/24, obviamente tuve que tener mi computadora en el mismo segmento para poder yo acceder al CMC. Aquí podemos ver a nivel de resumen que el servidor está en perfecto estado. Por otro lado, aquí yo puedo revisar el inventario, en donde tengo los dos CPUs que comentaba, los 88 hilos en total y que están en perfecto estado. Aquí puedo ver también la memoria, que es el medio tera que tengo, los 512 gigas para no tener esos cuellos de botella que comentábamos. Y también, bueno, puedo revisar los adaptadores de red, la parte del storage, que es muy importante. Aquí puedo ver la controladora de Cisco que está en RAID 0. Aquí le puedo dar clic y me va a llevar al detalle. Aquí lo importante es cómo hice yo el arreglo en RAID 0. Aquí en Virtual Drive Info, aquí lo voy a revisar. Y si yo me posiciono aquí en vez de 0, me dice que efectivamente está en RAID 0 y que está en perfecto estado y que son casi los 3 terabytes que tengo. Entonces, crear nuevos arreglos de disco, todo eso que queremos hacer a nivel de CMC lo podemos hacer directamente a la interfaz gráfica de usuario o podemos entrar directamente a la consola del mismo.